vamos viendo la imagen. En la imagen vamos entrando a una gráfica muy importante. Le voy a pasar las diapositivas al grupo. Algo muy importante relacionado a lo que es el eje metabólico. Como ustedes logran ver en esta imagen, el eje metabólico es un eje importante acerca de las funciones de todo el cuerpo, que inician a nivel de lo que es el hipotálamo, con una comunicación con la pituitaria y con los órganos blancos, los órganos en los cuales va a ejercerse la acción de diferentes hormonas. Las hormonas liberadoras del hipotálamo van por la irrigación de la pituitaria. Hay una comunicación tanto de la parte superior como inferior, la irriga, y toda la zona de la pituitaria anterior. Ustedes saben que la formación de la pituitaria es así, ¿no? ¿Cierto? Hay una parte que se va netamente de glándulas productoras y la otra que es netamente de un tallo de axones dirigido a la parte parte cerebral. Una es neurohipófisis y la anterior es adenopófisis. Entonces, en esa parte de la adenopófisis se van a generar las diferentes otras hormonas como el ACTH, el TSH, el LH, la prolactina, la hormona de crecimiento, folículo estimulante en general. Entonces, cada uno con su órgano blanco. Logran ver las líneas verdes, ellos indican que es un feedback positivo, es un feedback de lo que es netamente estimulación. Hoy vamos a ver el contexto relacionado a dos líneas metabólicas importantes, la de la glándula tiroides y la de la glándula suprarrenales. Con respecto a la glándula tiroides, como logran ver en la imagen, es una estructura anatómica bilobulada que se encuentra en la parte anterior del cuello, pero en algunos escenarios puede estar incluso una tercera región en la parte central dentro de la conformación de esta glándula, que se denomina piramidal, cuando presenta una imagen a este nivel. Un aumento de volumen a este nivel en forma de una pirámide se llama el contexto piramidal, pero es una variante anatómica normal. Esta glándula tiroides se encuentra en la producción de lo que es las hormonas tiroideas T4 y T3, que en líneas generales en la imagen indica termogénesis y metabolismo. Un resumen poco expresivo de la gran función que cumple esta glándula. El aumento de estas enzimas, todos como ustedes muy bien saben, van a generar un feedback negativo tanto a nivel de la pituitaria como al nivel del hipotálamo. Lo mismo ocurre con el ACTH, el órgano blanco y la glándula suprarrenal. Esta genera, para este escenario, cortisol. Generalmente no está haciendo una función celular y esta, en el aumento, va a generar un feedback negativo a nivel del hipotálamo y la pituitaria. Viene la glándula tiroides, que es el motivo inicial de la plática, en la formación que ustedes muy bien conocen, el paso del yodo, de la organificación de lo que es los precursores del T3 y del T4 pasan por diferentes procesos. Uno de ellos es la peroxidación. En ese proceso de peroxidación, la formación de los precursores, vamos a tener la unión de ellos y la formación de T3 y T4. El porcentaje de producción de T4 y T3 de cuánto es? ¿Perdón? T4 es un 80% o 90% y T13 un 10% o un 20%. Esa es la cantidad en la cual se va a encontrar en la parte externa. Entonces, el T3 parte de la tiroides y también parte de la desiodación del T4 en los tejidos periféricos. Entonces, el T4 va a pasar a ser T3, pero en los tejidos periféricos. Esto es importante conocer porque este es el punto de acción de uno de las peculiaridades de los beta-bloqueadores, como si fuera un club dentro del manejo de los pacientes con hipertiroidismo. Conocer que el T3 y el T4 se unen a proteínas transportadoras, todo tiene que unirse en general a las hormonas tiroideas, la proteína transportadora para este contexto, pero sin embargo hay otras para la
combinación con la albúmina y la transferina, que son las para T4. Dos contextos importantes, dos caras de la moneda: hipotiroidismo por una producción disminuida o destrucción de esta. ¿Cuáles son las enfermedades orgánicas graves, hepatopatías crónicas, nefrosis? Puede causar una caída del T3 y del T4 totales con concentraciones libres normales. Producción excesiva, obviamente enzimas, hormonas de producción van a causar la tirotoxicosis o el hipertiroidismo en general, y si hay síntomas será tirotoxicosis. ¿En qué contexto puede llevarse a cabo? En el embarazo, estrógenos, cirrosis, hepatitis y trastornos hereditarios que pueden estar causando concentraciones mayores de T4 total con T3 normales por aumento de proteína transportadora. Entonces, todos estos escenarios van a generarse, las dos caras de la moneda, por la alteración de la glándula tiroides en su producción. Pasemos con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la manifestación del déficit de secreción de hormonas, es decir, va a haber un déficit en la expresión de ellas. Es más frecuente en mujeres mayores de 60 años y estas son las causas: hipotiroidismo primario un 95%, hipotiroidismo secundario, hipotiroidismo congénito, hipotiroidismo transitorio y el hipotiroidismo subclínico. Pregunta de examen. ¿Qué se caracteriza el hipotiroidismo subclínico? Usa con concentraciones normales de la hormona tiroidea libre y aumento de TSH. Entonces va a haber aumento de TSH y hormonas tiroideas normales. Hipotiroidismo primario, que es el 95%, generalmente a un déficit de producción de la hormona tiroidea que puede deberse a una insuficiencia tiroidea. Estas son las principales causas. La principal que preguntan en todos los exámenes: enfermedad autoinmune. Pero en un contexto de algunos países que incluso estaba involucrado Perú hasta cierto tiempo, era el déficit endémico de yodo, que era la cosa más frecuente en el mundo en general, porque hay muchos lugares en general del mundo de que tienen este déficit y nosotros estábamos involucrados, pero luego en la bibliografía y la mayoría de las preguntas para los exámenes y lo demás sigue y utiliza la bibliografía, que es el hipotiroidismo autoinmune, la más frecuente, porque ya en nuestro país ya es un hábito dentro de la práctica clínica. Tenemos acceso a los exámenes de inmunología para la detección. Entonces, si podemos detectarlo, vamos a tenerlo. Sí saben, ¿no? Que, por ejemplo, si no lo pensamos, nunca lo vamos a detectar. Entonces, una de las limitantes que antes teníamos era el tema autoinmune, porque era el analito que queríamos identificar, no lo teníamos muy frecuente en nuestro país. Tiroiditis de Hashimoto, más frecuente adquirido en la infancia, bulboso y la enfermedad autoinmune. Hipotiroidismo secundario es el menos frecuente y se encuentra con enfermedades de la hipófisis o el hipotálamo. Hipotiroidismo congénito, miren la proporción de 1 a 4.000 recién nacidos. Tanto es el problema a nivel del sistema nervioso central que se incluyó dentro de los programas de detección prenatal. Disquinesias tiroideas, aplasia, hipoplasia, glándula ectópica en general. Hipotiroidismo transitorio se presenta, miren, esto es una pregunta importante: hipotiroidismo transitorio. ¿Cómo un cuadro de hipotiroidismo puede ser transitorio? Hay algunas enfermedades de la glándula tiroides que generan primero cantidades de hormonas tiroideas altas y luego bajan a hipotiroidismo y luego se normalizan. Por ejemplo, la enfermedad o lo que viene a ser la tiroiditis subaguda o de Kerber, y también preguntan exámenes en algún momento en cirugía tiroidea, neoplasias cervicales, y la pregunta que siempre han estado haciendo en todos los exámenes: hipotiroidismo subclínico, cuya fórmula laboratorial es T
TSH aumentado y hormona tiroidea normal. Entonces el problema puede ser a nivel de la glándula pituitaria o a nivel de la misma glándula. Entonces uno será un hipotiroidismo primario, que es en la glándula pituitaria, y otra que la tiroides no es estimulada por la glándula pituitaria para producir niveles suficientes de hormonas, un hipotiroidismo secundario. Nuevamente, las causas de hipotiroidismo: la tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo autoinmunitario, las iatrogénicas, tratamiento con yodo 131, tiroidectomía subtotal o total, radiación externa del cuello por linfoma o cáncer. Claro, si hay un linfoma, que van a hacer radiación, radioterapia, y sobre todo este linfoma que se encuentra en la glándula tiroides tiene buena respuesta a ello. Fármacos, yodo excesivo. ¿Qué medicamentos tienen yodo? Por ejemplo, los medios de coco que contienen yodo y la mioda. Entonces, yodo excesivo incluye los medios de contraste que contienen yodo y la mioda. Litio, fármacos antitiroideos, obviamente, interferón alfa y otras citoquinas y la sumitinib. Son algunos exámenes, algunos medicamentos. Hipotiroidismo congénito, que la glándula tiroides sea genética o ectópica, o haya una dismorfogénesis y mutación del receptor de esta hormona. Déficit de yodo, ya lo hemos visto, y esto de acá, trastornos infiltrativos. Por ejemplo, una neoplasia o un problema sistémico, amiloidosis, sarcoidosis, hemocromatosis, tiroiditis de Riedel. ¿Qué es la tiroiditis de Riedel? Es justamente una alteración al nivel de la tiroides, en la cual uno palpa la tiroides y se encuentra en condición pétrea. Tocas, parece como si fuera de piel, está duro. Hay ganglios accesorios y está relacionada y hay que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con un cáncer. Transitorias, la tiroiditis asintomática, incluida la tiroiditis postparto, tiroiditis subaguda, ya hemos mencionado cómo se comporta. Después del tratamiento con yodo 131, obviamente va a generar un hipotiroidismo, tiroidea subtotal en enfermedad de Graves. Secundarias, lo mismo que hipotiroidismo con tumores, radiación, trastornos infiltrativos. ¿Cuál es el síndrome de Sheehan? Pregunta de examen. Mucha cantidad de sangre que hace una isquemia a nivel de la pituitaria. Entonces es un tipo de hipotiroidismo. Entonces la mujer sangra por anatomía uterina, sangra. Entonces, paciente, mujer de 81 años, tiene como antecedentes 3 complicaciones en su embarazo, con atonías uterinas, todo pinta de que ha estado en cuadros de hemorragia. Entonces la irrigación de la pituitaria no es adecuada. Entonces se está formando un síndrome de Sheehan. ¿Qué es lo que pasa? Que toda la irrigación a esta granulita disminuye tanto que se isquemiza, o hace isquemia, perdón. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todas las hormonas van a caer. Tratamiento con benzaloteno, enfermedades hipotalámicas como un tumor o trastornos infiltrativos. ¿Qué tipo de tumor llega a la tiroides? Si de pronto decimos, oye, tiene metástasis en la tiroides, ¿de dónde tenemos que buscar? Mama, pulmón y colon. ¿Ya? ¿Qué resto? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Así como ven esta imagen que pareciera hecha por cuando ustedes estaban ingresando o saliendo del colegio, así media como que no expresa la realidad. Lo más importante es la visión. Y en esa visión es identificar cuál es la patología que realmente va a matar a un paciente. Entonces hay síntomas que no van a generar mortalidad. ¿Un estreñimiento te puede matar? El cólera tal vez. Pero, ¿qué te va a matar? Una bradicardia. ¿Qué más?
una cardiomegalia con derrame pericárdico. Entonces, los pacientes tendrán un letargo, mala memoria, dificultad para concentrarse, voz disfónica, aumento leve del peso con apetito deficiente, en algún contexto, disnea, intolerancia al frío, calambres musculares, estreñimiento y aumento de peso. Son síntomas muy vagos, ¿cierto? ¿Quién comenzó así? No ustedes, sino de algún artista que conozcan. ¿Se acuerdan de nuestra Miss Perú? Casi creo que fue un mes. Segundo postuló. ¿Alguien conocía? Que ahora agarró un poquito de cuerpo. ¿Ah? Marina Mora, ¿cierto? Marina Mora, ¿ustedes la vieron? Chicos, ¿ustedes la vieron? No lo dice. Cuando ustedes, que sé que la vieron a Marina Mora, cuando participó, su contextura no, lamentablemente, comenzó a tener estas manifestaciones clínicas muy larvadas. Y ella misma lo relata. Comenzó a tener letargo, sequedad del pelo y la piel, y comenzó a tener calambres, y esto que fue todo un problema para una Miss, es el aumento de peso. Entonces, cuando ya tuvo este contexto, comenzó a ir a diferentes especialistas. Como son síntomas muy pocos identificados por los pacientes, y a veces se nos puede pasar, el aumento de peso hizo que al final le sacaron una hormonas tiroideas, y ahí vieron que tenía hipotiroidismo. Pero ¿qué es lo que realmente también es importante en consideración? Que si no hay un control adecuado, vamos a presentar bradicardia, hipertensión diastólica, que puede incrementarse lo que viene a ser un deterioro. ¿Cuál es más deleterio? ¿La hipertensión sistólica o la hipertensión diastólica? La hipertensión sistólica, por ejemplo, es 180 sobre 100, ¿cierto? 180 es la sistólica. Obviamente hace daño, pero nos llama la atención y tú intervienes. Por acaso los atacas, lo que quieras, e intervienes. Pero nunca has visto el tema de la hipertensión diastólica. El daño es el que produce la hipertensión diastólica. También va a ser un componente. Entonces es el silente. Y este es el que causa problemas a nivel cardíaco también. Prolongación de la fase de relajación de los reflejos osteogenosos, extremidades periféricas frías, el bocio puede o no palparse, síndrome del túnel del carpo, diagnóstico diferencial con quién, ya lo hemos visto hace poco, con diabetes, ¿cierto? Hace su síndrome del túnel del carpo, y cardiomegalia, ese corazón que tienen todas las mujeres, ¿no? Un corazonzote, cardiomegalia. ¿Pero por qué va a ser? Por derrame pericárdico. Entonces, este es el problema. ¿Y ese derrame pericárdico se instaurará inmediatamente o será algo larvado? Es algo larvado. Entonces, si viene una persona que ha estado cansándose progresivamente, lo ausculto y escucho sonidos muy bajos, cardíacos, no hay una buena, los sonidos se encuentran disminuidos en intensidad. ¿Qué es lo que voy a pensar? En un derrame, ¿cierto? O un neumotórax, cualquiera de los dos. Identifico qué es derrame pericárdico. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de derrame pericárdico crónico? Ya, hipotiroidismo. ¿Qué más? Tuberculosis. ¿Qué más? Neoplasia. Porque son enfermedades que van a estar presentando el derrame pericárdico no de manera súbita, no cuando te vas a San Martín de Porres y te dan tu apuñaladita en el tórax, porque ahí sí vas a tener derrame pericárdico de forma aguda. Pero en cambio ese derrame pericárdico es larvado, progresivo. Entonces,
¿Qué vamos a hacer ahí? Le vamos a hacer pericardocentesis y le vamos a bajar todo le vamos a quitar todo el derrame. No, porque si tú le quitas todo el derrame pericárdico, el paciente va a colapsar. Paradójicamente el paciente va a colapsar. No se puede quitar todo. Rostro sin brillo, inexpresivo, pelo escaso, como después del examen o las elecciones que van a tener, abombamiento periuretario, lengua grande y piel pálida, pastosa y fría. ¿Okay? Lengua grande, piel pálida, pastosa y fría. ¿Qué más van a presentar? Madarosis, que es la pérdida de pelo de las cejas y las pestañas. No es patognomónico solo de esta entidad y puede verse en otras enfermedades, madarosis, como sífilis, lepra y dermatitis atópica. Madarosis. Hipotiroidismo neonatal. ¿Alguien tiene hijos? Hermanos, en algún momento tendrán hermanos o hijos. Ahora no se hacía un diagnóstico diferencial y no se tomaba el screening, pero el gran compromiso en la glándula tiroides, en la parte neonatal, en la parte de la gestación, traía muchos problemas en el nivel del sistema nervioso central principalmente. Entonces, en algunos escenarios, este hipotiroidismo es difícil de reconocer clínicamente. Hay una desinterés por la alimentación, no amamanta bien, hay rato ronco, hay somnolencia, hay ictericia persistente, hay hernia umbilical, estreñimiento y defecto del cierre frontal. Chicos, cuando ustedes nacen tienen el ombligo así para afuera o para adentro, así como mi perro. Tienen el ombligo para afuera. ¿Qué hacen sus abuelitos? Sus mamá. En la sierra le colocan una moneda y le dan un giro como si fuera este, ¿cierto? ¿Funciona? ¿Tiene evidencia? No tiene evidencia. Solito durante el tiempo. Pero ¿qué pasa si de pronto no cierra el ombligo y se presenta una hernia? ¿Nos tiene que llamar la atención o no? Nos tiene que llamar la atención. Un niño que presenta ictericia persistente, ¿nos tiene que llamar la atención? Entonces, pero esto lo hablamos acá como generales. Pero esto ahora lo va a ver adentro en los Cruz, en Huancavelica, en Castro Virreina. Esto es otra cosa, sí, es difícil de manejar. Es por eso que se hizo el screening neonatal. ¿En qué consiste el screening neonatal? Ojo, es una política pública importante. Es el TSH en la sangre de talón entre el tercer y el quinto día. Si no se diagnostica y trata adecuadamente, vamos a tener graves alteraciones. ¿Cómo se llama? Cretinismo, yendo a lo que nos han presentado una de las figuras en la cédula electoral: retraso mental, talla baja con edad, ósea retrasada, distensión abdominal, piel seca, fases típica de edema perioritario y macroglosia, cretinismo. Entonces, obviamente, vamos a tener un gran problema en este escenario. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Definitivamente hay que pedir un perfil tiroideo, en las cuales tengamos T4 y TSH. Como hemos dicho, si estamos en hipotiroidismo, esto no va a estar jamás elevado, tiene que estar disminuido. Y el TSH tiene que estar elevado. Marcador sensible de hipotiroidismo primario, no del secundario. Los anticuerpos y lo más importante es también valorar que los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea se encuentren presentes, sabiendo de que esta es la causa más importante frente a este escenario, los anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea. ¿Se acuerdan que el yodo entra a las células foliculares y luego a la médula? Entonces, en ese paso, para la organización, va a necesitar de esta enzima, la peroxidasa tiroidea. Entonces, son anticuerpos contra estas peroxidasas que ya no permiten que se generen. Y esa es la principal causa a tener en consideración, los anticuerpos antiperoxidasa.
Algunos van a presentar aumento de colesterol, aumento de fosforinasa, creatinina y anemia. Hay que pedir el examen de colesterol, perfil hepático, fosfatasa, creatinina y anemia. Y este examen que no se nos tiene que pasar, que es un electrocardiograma. ¿Por qué le vas a pedir un electrocardiograma? El derrame pericárdico es así, me duele mucho el pecho, o es algo así, estoy cansado, me canso rápido, es así de calladito. Entonces hay que pedirle un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma, que esté bien llevado, podemos tener un montón de sorpresas, bradicardias, complejos QRS de baja amplitud y unas que aplanadas o invertidas, es porque el corazón prácticamente está nadando solo, ¿cierto? Los complejos son de baja amplitud. ¿Qué más pueden encontrar ahí en el EKG? Una conducción entonces si vas a encontrar unos latidos en amplitud adecuados y luego se hacen pequeños. ¿Por qué será eso? Este es el corazón, este es el tórax, se pega y de ahí sale la conducción normal y luego se aleja un poco y disminuye. Entonces tu electro te va a salir normal y luego va a salir de baja amplitud, luego alta, alternancia eléctrica. ¿Se acuerdan? Alternancia eléctrica. Entonces pides tus TSH y estas son las fórmulas. TSH elevada con T4 sérico normal. Pregunta de examen por tercera vez. Hipotiroidismo primario subclínico. Hipotiroidismo primario subclínico. TSH mayor de 10 miliunidades, T4 sérica normal, hipotiroidismo primario subclínico. En embarazadas se da tratamiento. Imagínense, si ustedes de por sí saben que el embarazo puede tener muchas complicaciones, imagínense cuando tiene hipotiroidismo. Obviamente va a afectar de manera adversa el desarrollo neuronal del feto. El hipotiroidismo subclínico, hay que sacar estos exámenes, como son los títulos de anticuerpos contra la velocidad tiroidea. Hay que controlar los niveles de TSH una vez que es iniciado el tratamiento, pero ¿cada cuánto? Cada 4 semanas hasta la mitad de la gestación y al menos una vez cerca de 30 semanas. Hay que considerar un objetivo terapéutico siempre en una valoración cada 4 semanas hasta la mitad de la gestación. Tratamiento. A los pacientes hay que darles dependiendo de lo que se pueda complicar. Si el adulto es menor de 60 años sin cardiopatía, 50 a 100 miligramos de levotiroxina al día. Pero si tiene coronariopatía, como que con un score de calcio alto o ha tenido un infarto previo, no le puedo colocar 100 microgramos. Si le colocan 100 microgramos, ¿qué va a pasar? Se va a infartar, ¿cierto? Porque ¿qué es? ¿Le va a producir mayor contracción o no? Claro, entonces le haces un gran esfuerzo. Entonces ahí tienes que darle dosis pequeñas, 12.5 titulando 25 y vas haciendo incrementos cada 6 a 8 semanas. ¿Ok? Cada 6 a 8 semanas. El peor contexto relacionado al hipotiroidismo es el coma mixedematoso. En el coma mixedematoso, como pueden ver en esta imagen, representan varios pacientes con hipotiroidismo. ¿Cuál le llama la atención? Los que están intubados. Entonces, los pacientes pueden venir a su atención en ese. ¿Son la misma persona o no son la misma persona? Mira, acá, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que ha pasado? No ha habido un adecuado control, progresión en general. Entonces, o se ha infectado, como que parece medio cirrotiquín, ¿no? Parece medio cirrotiquín, está medio ictérico, ¿o no les parece? Sí. Ictérico, ¿cierto? Seguramente acá hay una pobre adherencia al tratamiento.
En ese caso, cualquiera de estas causas, como es infecciones, traumatismos, exposición a frío o administración de narcóticos, puede causar que el paciente lleve un trastorno estuporoso acompañado de una depresión respiratoria. Entonces los pacientes ingresan a proteger la vía aérea. Si bien el tratamiento, si estamos frente a un endocrinólogo, ¿ustedes qué creen que el endocrinólogo va a hacer? ¿Creen que dándole levotiroxina por todo lado va a salvarse el paciente? No, esto es una emergencia médica. ¿Y cómo se trata la emergencia? Se va a equivocar. Si el paciente está con presión respiratoria, se tiene que proteger la vía aérea, se tiene que intubar. ¿Y tú crees de que la intubación en este paciente fue fácil? Es una vía aérea difícil, así se llama. Mira acá su lengüita, chiquita, ¿no? Mira su lengüita. Ponte tú a abrir la vía aérea. Entras, abres y vas a abrir así como si fuera un tapete, la lengua. Miren, todo esto y acá la lengua y acá la lengua. El tubo lo puse ahí, completamente edematoso. Entonces, todo lo que ustedes saben, intubación, mejorar la hidratación, elevar la presión arterial, ver la parte circulatoria, la bradicardia, mejorarla, que no convulsione, eso es atención de emergencia. Ese es el tratamiento de sostén. Y para corregirlo hay que darle, ojo, siempre hay que darle un estrés de glucocorticoide. ¿Cuánto es el estrés de glucocorticoide o la dosis de ataque? Hidrocortisona, 100 miligramos cada 8 horas. 9 veces ya que menciona hidrocortisona, 200 miligramos, pero hay que darle su hidrocortisona, dosis de ataque, 100 miligramos cada 8 de manera intravenosa. Luego le damos la levotiroxina, pero mira, levotiroxina 200 a 400 microgramos intravenosa. ¿Hay presentación intravenosa? No tenemos. Entonces, ¿qué cosa le vamos a dar? Bioral. Bioral. Entonces, bioral, ¿qué consideración tengo que darle si le voy a dar bioral? Tengo que duplicar la dosis. Porque mira cómo está acá, esté hematizado. Mira su lengüita, esté hematizado. Imagínate hacer una endoscopía. ¿Cómo estará ese tubo digestivo que tiene estreñimiento? ¿Estará así como en ustedes o estará completamente hematizado? Está hematizado. ¿La absorción será la adecuada? No. Entonces esta dosis se tiene que llevar a la vía oral, pero lo tienes que duplicar. Entonces hay complicaciones cardíacas, puedes tener lesiones miocárdicas, disminución del gasto cardíaco, cambios en otras patologías cardiovasculares, aumento de colesterol total, derrame pericárdico e incluso su infarto, ¿no? En las complicaciones gastrointestinales, trastorno de motilidad esofágica, dispepsia, náuseas, vómitos, malestar abdominal, megacolo, estreñimiento y pseudoobstrucciones. Complicaciones respiratorias, apnea obstructiva del sueño, hipoventilación, insuficiencia respiratoria, hipercapnia y derrame pleural y edema. Si es el derrame pericárdico, ¿por qué no puede hacer derrame pleural? Sin problemas, ¿cierto? Sin problemas. ¿Todos bien? Complicaciones musculoesqueléticas, ojo, síndrome del túnel del carpo, con un material pseudomucinoso en el nervio mediano, base de fracturas osteoporóticas, artalgias, debilidad muscular. Todo paciente que tenga anemia, hay que estudiar la parte de SH4, médula deprimida por falta de hormona tiroidea. Y obviamente, si hemos dicho que hay un edema de pared del tubo digestivo, no solo va a ser para la disminución de la absorción de todos los factores como el mismo leucotrienina, sino también
una disminución de la absorción intestinal de hierro, ácido fólico y vitamina B12. Entonces vamos a tener moretones con facilidad, hemorragia y sangrados prolongados. ¿Se entendió hasta ahí? Hipotiroidismo. ¿Descansamos un minuto? Descubrir causas externas, por ejemplo, una ingesta de levotiroxina. Hay una entidad, así como el hipotiroidismo subclínico, hay un hipertiroidismo subclínico, en las cuales los niveles séricos se encuentran bajos y detectables en las razones estimulante de tiroides, pero con niveles de tiroxina T3 y T4 de rangos normales. El hipertiroidismo es más común en varones o mujeres. Mujeres, ¿cierto? Personas con déficit de yodo en Estados Unidos se calcula que es de 1,2%. ¿Okay? Entonces hay una alta prevalencia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Sexo femenino, antecedentes familiares, tabaquismo, deficiencia de yodo y nódulo tiroideo con lesión asociada. La etiología. ¿Cuáles son las causas más frecuentes? Inmunologicas. La enfermedad de Graves, básico, adenoma tiroideo tóxico y pozo multinodular. Ojo, viene bien la diapositiva. Causas más comunes y causas menos comunes. Por ejemplo, hipertiroidismo congénito, estromboval, es decir, de que el hipertiroidismo se deba a una neoplasia del ovario o una metástasis de cáncer de tiroides funcional. Patogénesis depende de la etiología subyacente y la estimulación tiroidea inapropiada por factores tróficos. Siempre hay que sacar anticuerpos receptores de TSH por la enfermedad de Graves para la diferenciación con otras patologías. La hipotiroidismo puede deberse a un desarrollo de la anatomía tiroidea por mutaciones de la activa, como viene a ser el negocio multinodular o el adenoma tóxico, o por una liberación de hormonas preformadas en cantidades excesivas. Por ejemplo, en la tiroiditis subaguda. Ojo, tiroiditis subaguda. La tiroiditis subaguda o de Kervain se deberá a una infección vírica a nivel de la glándula tiroides, o se deberá a algo bacteriano. No, se debe a algo viral. Entonces, esa de acá va a generar de alguna manera un hipertiroidismo, luego hipotiroidismo y luego la normalidad. O exposición a fuentes tiroideas endógenas o exógenas de una tiroidea, por ejemplo, un cáncer de tiroides, metástasis funcional o suplementos como lo que habíamos desarrollado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Las manifestaciones clínicas son intolerancia al calor, aumento de sudoración, ojo, lo que mata a los pacientes, palpitaciones o arritmias, fatiga, nerviosismo, ansiedad, falta de concentración, dificultad para respirar, pérdida de peso o pasar de aumento de apetito, temblor, debilidad, oligomenorrea, disminución en el libido en hombres, ginecomastia, irritación ocular, dolor de cópula, oftalmopatía de Graves, el hipertiroidismo apático. Entonces, tenemos estas manifestaciones que se van a dar en pacientes, pero siempre valorar aquello del sistema cardiovascular. La fase característica y la descripción. ¿Qué es la oftalmopatía de Graves? Exoftal. Siempre nos hemos dicho exoftalmo, creo que nos llama la atención, ¿cierto? Pero es una serie de alteraciones. Retracción del párpado superior, ¿ven cómo se retrajo? Retracción del párpado superior, retraso del párpado, hinchazón, eritema, conjuntivitis y exoftalmo.
Entonces es una serie de agregados. Esto lo vamos a ver mejor acá. Ahorita les comento. Pruebas de la función tiroidea. Entonces, si voy a pedir un examen de laboratorio de la función tiroidea, vamos a tener SH normal o elevada, así es, siempre va a sugerir un hipertiroidismo, y baja sugiere un hipertiro, porque está haciendo FIBA negativo. Pero también por medicamentos como la amiodarona, el litio, dentro de la manifestación. T4, T3, total y libre, vamos a generar un antibiótico. Esto ya lo vimos en el hipertiroidismo subclínico. Y vamos a ver las evaluaciones adicionales. Entonces, cuando tenemos un paciente con hipertiroidismo, hay que pedir algunos receptores o anticuerpos. Por ejemplo, el anticuerpo del receptor TSH. Si es positivo para esto, entonces 97% de sensibilidad y especificidad 99%, que nos encontremos frente a una enfermedad de Graves. Captación de yodo radiactivo es una medida, la tiroglobulina en pacientes con bajo grado de captación de yodo, y el flujo sanguíneo en ultrasonido es muy importante. Antes, la ecografía de tiroides, ¿quién lo realizaba? El radiólogo. Tú le digas que el radiólogo lo realizaba. Actualmente, ¿quién realiza la ultrasonido? El endocrinólogo. O sea, el endocrinólogo se ha ido a especializar un poco más en esta patología y está viendo el flujo sanguíneo de la ultrasonografía. Si de pronto haces ultrasonografía y ves de color rojo completamente la glándula tiroides, voy a pensar que se encuentra hipervascularizado porque hay una gran metabolismo. Y de ahí hay que considerar una gamografía tiroidea. Entonces, en esa imagen, como pueden ver, es la captación de yodo radiactivo como parte del tratamiento. Mide el yodo que se ingiere que es captado por la tiroides después de 24 horas. ¿En quién está alto la captación? Pregunta de examen. En las enfermedades de Graves, normal o ligeramente alta en el adenocarcinoma tiroideo tóxico, y está baja o ausente es inducida por amiodarona, tiroiditis iatrogénico ficticia, estrumo ovario y metástasis. Entonces, en estas entidades, la absorción va a ser baja o ausente. Luego que le hagas esos procedimientos para el diagnóstico, puedes pedir una gamografía tiroidea. ¿Cuál es la indicación de la gamografía tiroidea? Que nos brinda una información acerca de si esa lesión está funcionando de más o no funciona esa glándula o llegas a un manejo no determinado. Si está funcionando más, dentro de la gamografía tiroidea se llama caliente, frío si no funciona mucho, y obviamente este contexto se tiene que realizar para la observación. Lo que habíamos hablado, ultrasonido de tiroides, útil cuando el yodo radioactivo está contraindicado. Por ejemplo, si un paciente tiene hipotiroidismo y está gestando, no le vas a colocar yodo 131, ¿cierto? Tampoco la vas a irradiar como otra cosa. ¿Qué cosa tendrás que darle? Tratamiento farmacológico. Entonces, dentro del tratamiento farmacológico, que vamos a ver en un momento, es importante tener en consideración las características también de la glándula tiroides. Por ejemplo, es un nódulo, ¿cierto? Es un nódulo, pero es heterogéneo. Este nódulo es un tanto más homogéneo. Cuando es homogéneo, generalmente, si esto fuera un tumor, si bien hay una gran posibilidad, no es tan alta como la que en esta imagen se presenta, que ni siquiera tiene bordes definidos. Entonces hay que tener en consideración que el nódulo o cualquier patología de la glándula tiroides se tiene que valorar con un ultrasonido de tiroides. La desventaja es que es operador dependiente, de lo mejor la doctora mira 1, número 2 nódulos, y eso depende de esos estudios. La
contacto o resonancia magnética son útiles para evaluar la afectación asimétrica de efectos neurológicos o parte de una planificación quirúrgica para una cirugía de resección. Explora el cuerpo entero, por ejemplo, hay que descartar que tenga una neoplasia de ovario, del estromovario, o metástasis de cáncer de tiroides. El tratamiento, señores, el tratamiento. ¿Qué ocurre en el tratamiento? Hay que darle un fármaco que actúe en ese proceso de formación de la hormona tiroidea. Entonces, las tiroidinas juegan un rol importantísimo acá. En el Perú, el más común que utilizamos es el metimazol y el propio tiuracilo. O sea, el metimazol se utiliza bastante, el propiltiuracilo también. Metimazol inicia con esa dosis, ojo, no es una receta, es decir, hay que individualizar a cada paciente. De acá una pregunta muy importante. ¿Una gestante puede tener una crisis tiroidea? Sí. ¿Hay que darle tratamiento con tiramidas? Sí. Hay que brindarle. ¿Cuál se puede utilizar en el embarazo? Propiltiura, sí. En el primer trimestre. En el segundo puedes utilizar metimazol. ¿Ok? Entonces el propiltiuracilo es muy bueno. ¿Se puede dar un yodo radiactivo? Sí, efecto de radiación beta que emite de 25 a 40% hace hipertiroidismo en 2 años. Si la dosis es inadecuada, puede complicar la enfermedad. Y definitivamente esta valoración no la vamos a hacer una gestante. El tratamiento pilar también son los betabloqueadores. Son coadyuvantes. ¿Por qué motivo? Han visto que los pacientes con hipertiroidismo tiemblan o tienen palpitaciones, entonces ansiedad. Entonces, para mitigar esos síntomas vamos a utilizar betabloqueantes. Pero mira, con respecto a esos betabloqueantes, si en el examen te colocan 5 betabloqueantes, ¿y ahí cuántos ves? 4. 3. Que la hora, propranolol de 10 a 20 miligramos cada 6 a 8 horas, atenolol y metoprolol. ¿Por qué ellos? Y no, por ejemplo, esmolol en general. Porque con estos se ha visto que contrarrestan bien los síntomas tirotoxicosis, pero interfieren la conversión periférica de T4 a T3, es decir, eso le da la cereza a cada una de ellas para que se note atractiva para el manejo. Lo que ofrece la acción antitiroidea adicción, por eso se utiliza esas 3. Si el paciente se encuentra ansiolítico, asociado a ello le puedes colocar una benzodiazepina y, ojo, tiroidectomía subtotal, indicaciones quirúrgicas. Se da a una presencia de un nódulo tóxico en un paciente que es refractario al uso de radioterapia y tronamidas. Entonces, en ese paciente no queda otra que operarlo. Pero está contraindicado para unas formas terapéuticas, porque hay que darle el chance a la glándula. Algunas palabritas con respecto a un óseo multinodular tóxico. Yodo radiactivo cirugía, debe ir muy bien. La premedicación puede ser con un betabloqueante, incluso asintomático. Se le daría metimazol, reanudar la medicación antitiroidea de 3 a 7 días después de la administración de este contexto. Chicos, acá se resumen 2 preguntas del examen. Entonces, bien. Un descanso, por favor, ¿les parece? ¿Sí? Vamos. Entonces podemos tener varios tipos de tiroiditis. Y acá viene lo más importante. ¿Qué tipo de tiroiditis? Y algunas características, sobre todo si son dolorosas o son indolorosas.
tiroiditis aguda. La tiroiditis aguda generalmente es de tipo bacteriana. Hay inflamación local, fiebre, malestar general y posiblemente se vaya a formar un absceso. Entonces, para este escenario, la infección bacteriana está generalmente involucrada. ¿Cuál es el tratamiento para este contexto? Si es una infección bacteriana, antibióticos y abscesos. Se le hace un drenaje. ¿Se acuerdan que hablaba mucho de la subaguda o de Canaí? Está relacionada a un proceso viral con el reposo, pero tú le preguntas al paciente, no hace fiebre como tal, hace febrícula, mialgias y aumento del BCP cuando tú le pides. ¿Cómo que se parece? Como si tuvieras una gripe, ¿cierto? Frecuentemente, la toxicosis aguda, ¿le darás antibiótico a una gripe? No. Entonces, en este caso, no se le da antibiótico, para el dolor se le da Myles y corticoides. Y la toxicosis, si presentara, le pueden dar para las manifestaciones bloqueadores y corticoides. Ok, estas duelen, pero hay algunas que son indoloras. Por ejemplo, transitorio silente, la linfocitaria crónica de Hashimoto y esta que habíamos hablado, la fibrosante o de piel, que su origen es idiopático, hay un pozo de consistencia pétrea, posibles síntomas compresivos, que a veces es poquito, anti-PPO, biopsia para descartar neoplasia, cirugía sin problemas compresivos y si presentara hipotiroidismo le damos T4 libros, solo si presentara hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces, de esta lámina, por favor, van a venir varios tipos de pacientes. Pacientes que van a presentar dolor o no dolor, clínica, por ejemplo, de cada una de estas patologías. Por ejemplo, ¿qué te parece eso? ¿Podrá ser una de Kerbaí o una bacteriana? Pareciera una bacteriana, ¿cierto? ¿Qué cosa será acá? ¿Le haces una ecografía o no me lo dejas? Una ecografía. Y se encuentra ese absceso, antibiótico y drenaje del absceso. ¿Ok? ¿Le toca, le dolerá o no le dolerá al niño? Le dolerá, ¿no? Y la otra cara de la moneda, que viene a ser la crisis tiroidea. En la crisis tiroidea es una emergencia. Imagínate que todo está disparado, la presión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo que vamos a dar a estos pacientes? Hidratación, le vamos a dar para la fiebre paracetamol, fenobarbital, diazepam, hidrocortisona. Tiene que colocar hidrocortisona. 100 miligramos intravenosos cada 8 y le vas a dar tu propranolol, 80 miligramos cada 6. Yoduro de potasio, el famoso Lugol, son 5 gotas cada 6 horas y el metimazol, 20 miligramos cada 4. ¿Recuerdan del propiltiuracilo? Le pueden brindar 400 miligramos cada 8 horas. Chicos, la pregunta del examen está en esa diapositiva. ¿Por qué le voy a dar, eso viene para que ustedes lo desarrollen, yoduro de potasio? ¿Acaso no le estoy dando yodo? Si la glándula me produce T3 y T4 a partir del yodo, si yo le doy yodo, ¿qué cosa es lo que espero? Que se produzca T3 y T4, ¿cierto? En mayor cantidad. ¿Y por qué le da como tratamiento entonces? ¿Por qué echarle más leña al fuego? De potasio tiene yodo. Y si le doy yodo, y eso funciona muy bien y produce muy bien T3 y T4, me va a llevar a mayor contexto. Entonces, ¿por qué le doy más yodo? Porque esto es sobresaturación. Es decir, ese feedback negativo lo vas a potenciar. Pero tienes que darle su metimazol o su propio bracito para el manejo. Chicos, oftalmopatía de la paciente.
antes y después. ¿Quedó bien, no? Miren, hay que darle protección ocular. ¿Le colocarán gotas? ¿Sí? ¿Cada cuánto? Hipermelosa, ¿cierto? ¿Cada cuánto? Las gotas artificiales. ¿Cada cuánto se colocan las gotas? 4. Cada 2 a 4 horas. Su compañero del otro grupo dijeron cada 8. Se pasa. Porque imagínate, ¿se acuerdan de la oftalmopatía como tal? Si esto no logra su pestañear, de hecho está concluido que se va a formar una quera, y eso nadie lo. Le dan prednisona, radioterapia para ambas horas durante 2 semanas y cirugía para la descompresión orbital por abordaje transantral. Entonces logramos ver el manejo adecuado de estos pacientes. Y acá viene la respuesta a lo que estaban hablando. Hipertiroidismo en el embarazo. ¿Qué le van a dar? ¿El propiltura? Sí, porque las tecnologías aparecen en la barrera placentaria, los hermosos hipotiroidismo fetal, dosis mínima 300 miligramos inicial, 150 miligramos diario. En el peor contexto, una tiroidectomía subtotal y no total en el segundo trimestre. Ok, ya hemos hecho los nódulos tiroideos, ya hemos hecho las otras patologías. ¿Alguna duda con respecto a esta clase?